Yo no tengo fronteras, yo no tengo un país, tengo todo el mundo, todo para mí. Yo no tengo fronteras, yo no tengo un país, tengo todo el mundo, todo para mí. La Comunidad de Madrid es la segunda región de preferencia de la población inmigrante en España. El 20% de los extranjeros residen en esta comunidad. En los últimos años se ha producido un rápido y notable incremento de su presencia, pasando del 3% de la población en el 2000 al 14% en el 2007. La incorporación de la población extranjera a la Comunidad de Madrid es considerada por todos los expertos como un factor determinante en el crecimiento económico y del empleo de la región en los últimos años. Se puede afirmar que la población inmigrada realiza una importante aportación a la seguridad social, al rejuvenecimiento de la población, aporta diversidad, riqueza cultural, etc. Y por tanto, la inmigración se convierte en necesaria y positiva. La inmigración enriquece a Madrid desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, cultural y económico también. Al día de hoy, de no tener el fenómeno migratorio en la Comunidad de Madrid, tendría un crecimiento económico negativo y además, al día de hoy, tendríamos un nivel de generación de empleo difícilmente alcanzable. La inmigración no supone una pérdida de empleo para los españoles, todo lo contrario. La llegada de los inmigrantes ha permitido que la economía madrileña, que la economía española crezca como lo está haciendo al día de hoy. Y queremos que día a día el inmigrante tenga la oportunidad, igualdad de oportunidades para incorporarse al mercado laboral, al mercado madrileño, en todos aquellos ámbitos para los cuales también se ha formado y se ha preparado en su lugar de origen o se viene preparando aquí en la Comunidad de Madrid. Para Comisiones Obreras, la presencia de cerca de 900.000 personas extranjeras y casi medio millón de trabajadores y trabajadoras se ha convertido en un asunto social de primer orden que afecta a la sociedad madrileña no solo por la construcción de imágenes y estereotipos, sino por la importancia pública y trascendencia que la inmigración tiene para la sociedad. Por eso, para Comisiones Obreras, la nueva realidad de la inmigración es una realidad que se incorpora a la actividad sindical desde el primer momento. Como sindicato pretendemos defender los intereses laborales y sociales de todos los trabajadores y trabajadoras en la región, y la población inmigrante son una parte ya muy importante de la población trabajadora de la Comunidad de Madrid. 1 de cada 7 trabajadores en esta comunidad son trabajadores inmigrantes y, por lo tanto, para Comisiones Obreras defender la realidad de la inmigración es una necesidad si queremos que todos los trabajadores y trabajadoras sigamos contando con la libertad, con los derechos y con la igualdad que una sociedad democrática necesita. La incorporación al mercado laboral de miles de trabajadores y trabajadoras inmigrantes está contribuyendo a un importante incremento de afiliación y cotización a la seguridad social en la región de Madrid en porcentajes superiores a los españoles. En la Comunidad de Madrid sabemos que está habiendo un crecimiento muy importante del empleo. Podemos decir que la mayoría del empleo que se está generando es un empleo temporal, es un empleo precario, y por tanto estos trabajadores y trabajadoras son los que más están padeciendo esa precariedad en el empleo. 1 de cada 4 trabajadores asalariados tiene un contrato temporal. Si esto lo vemos en los trabajadores inmigrantes, casi se aproxima al 50%, es decir, 1 de cada 2 trabajadores tiene contrato temporal. En la hostelería, el 70% de todos los contratos que se han hecho inmigrantes han sido en el sector de los servicios y en el sector de la construcción. Sabemos que en la mayoría de los casos son contratos temporales, con muchísima rotación, bajos salarios y más explotación que en cualquier otro caso. La inmigración laboral debe utilizar la entrada regular para residir y trabajar. Sin embargo, una parte de empresas y empleadores utilizan trabajadoras y trabajadores extranjeros sin contrato y en situación irregular. De tal manera que los que trabajan en estas condiciones se encuentran más indefensos y expuestos al abuso o explotación. Realmente el empleo irregular, la economía sumergida, es un caldo de cultivo de auténticas situaciones de explotación laboral. Detrás de un empleo irregular siempre existe un empresariado que se está beneficiando de ese tipo de situaciones, de la vulneración de los derechos sociales y de los derechos laborales más básicos de cualquier persona.
Es completamente intolerable que en pleno siglo XXI, en una sociedad de progreso, se sigan viviendo situaciones de explotación laboral de este calibre. Es tarea de todos y todas combatir el empleo irregular, discriminatorio, el trabajo sin contrato, sin contribuciones sociales y sin derechos. Para ello, la inspección de trabajo es uno de los instrumentos principales para la eliminación de la irregularidad en el empleo en la Comunidad de Madrid. La lucha contra el empleo irregular se convierte en uno de nuestros principales objetivos sindicales. Requiere del compromiso y de la implicación de la Administración, de las instituciones, del propio empresariado, de los empleadores, pero desde luego también requiere de la corresponsabilización de los trabajadores y de las trabajadoras. En los últimos años se ha normalizado la situación de centenares de miles de trabajadores en España. Aún así, sigue habiendo irregularidades, por lo cual es importante que la inspección siga trabajando, como viene trabajando ahora, por aflorar esa situación. Primero que habría que decir es que la mayoría de los empresarios en la Comunidad de Madrid quieren cumplir la legalidad. Solo hay una minoría, afortunadamente, que contrata ilegalmente trabajadores, tanto españoles como trabajadores extranjeros, sin documentación o sin permiso de trabajo. Vamos a seguir realizando actuaciones contra el empleo irregular, pues fundamentalmente en los sectores donde se dan las situaciones de irregularidad en nuestra comunidad son la construcción, la hostelería y el pequeño comercio. Nuestra tarea, evidentemente, es sancionar a las empresas, no es sancionar a los trabajadores. A los trabajadores que trabajan, pues vamos a darle las posibilidades de que lo hagan y de forma regular y legal. Bien es cierto que nosotros trabajamos en colaboración también con policía. Es decir, tenemos un grupo de trabajo coordinado por delegación de gobierno en el que los casos más graves se someten a este grupo de trabajo y realizamos actuaciones conjuntas, actuaciones de inspección conjuntas con policía. Los CITES de Comisiones Obreras son centros para la información y asesoramiento a las personas inmigrantes. Nacen a finales de los 80 para dar respuesta a los problemas que tenían los inmigrantes ante el mercado laboral, las instituciones y la sociedad de acogida. Las oficinas CITES se encuentran en los municipios de la región con mayor población inmigrante. La incorporación de casi medio millón de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en el mercado laboral está generando cambios importantes que se mantendrán en el futuro. La inserción laboral de la población inmigrada en igualdad de derechos es fundamental para la integración y la interculturalidad en los centros de trabajo. Por ello, la nueva diversidad debe abordarse de forma realista e integradora. El empleo es un factor clave para la integración, no solo porque aporta unos ingresos económicos, sino porque también te permite la participación y un reconocimiento social y laboral. Supone también el acceso a la promoción profesional, el acceso a la formación. Supone en definitiva la construcción de unos centros de trabajo igualitarios basados en una auténtica interculturalidad y basados en una auténtica integración. El 30% de los trabajadores inmigrantes está cubriendo las demandas laborales del sector de los servicios en la región de Madrid. La incorporación de los inmigrantes es muy positiva, puesto que han venido a ocupar huecos de demanda de empleo que no eran ocupados por trabajadores autóctonos. Uno de los primeros rasgos es la multiculturalidad y la variedad en los sectores. Casos de discriminación, ahora menos. Antes, cuando comenzó la empresa, pues había más. Que yo iba a trabajar a una casa de algunos abuelos, pues me dejaban paradas en la puerta, porque era el color. Por ejemplo, en empleadas de hogar, que es uno de los sectores de mi federación, es un sector en el cual es mayoritariamente femenino. Tienen un trabajo precario
cobran poco más del salario mínimo interprofesional y además tienen muchísimas horas de jornada laboral, puesto que tendrían que hacer unas 42 horas semanales y esas se prolongan hasta 50 o 60 horas. Una de nuestras mayores quejas y reivindicaciones es el sector de empleadas de hogar, donde un 90% son trabajadoras y trabajadores inmigrantes. Hombre, los problemas más frecuentes entre mis compañeras y compañeros son a la hora de cobrar. Yo lo que más bien creo es en el pago, que nos pagan tardísimo. Ha habido meses que no han pagado los días 7, los días 9, y yo creo que eso no es normal. En jardinería tenemos entre un 15 y un 20%. En ayuda a domicilio, con la ley de dependencias, cada vez hay más trabajadores inmigrantes, ahí estamos hablando de un 65% ya. Son trabajadoras que además doblan turnos o están en empresas distintas y acceden a ese trabajo porque es de baja cualificación. Sí, me gustaría que se tuviese en cuenta a través de comisiones obreras en lo que son los contratos que no se están cumpliendo con las horas que son pactadas. En limpieza pública viaria es un sector mayoritario masculino. Los trabajadores que se incorporan, ahí la mayoría son hombres, son trabajos con jornadas parciales, sobre todo trabajadores de fines de semana. En seguridad privada no hay inmigrantes, puesto que la ley no les permite llevar armas. En limpieza de edificios y locales, pues lo mismo, entre un 20 y un 30%, y cada vez la incorporación del inmigrante es mucho mayor. Creo que en la empresa de Bangladesh no hay discriminación. Conozco muchos casos en otras empresas, sí, hay muchas cosas. No puede defender su derecho, primera cosa, porque si habla, si no tiene contrato nada, el jefe lo echa a la calle. El sueldo son más bajos que ganan los españoles. Sí hemos observado que allí donde no hay comité de empresa, donde no hay representación de comisiones obreras, donde no hay representación legal de los trabajadores, se llega a dar una desigualdad en los derechos laborales entre trabajadores inmigrantes y trabajadores autóctonos. Hay muchos empresarios que yo conozco un montón que le gusta a la gente sin papeles, porque se aprovecha mucho, trabajas más ahora, no te pagan ni seguro social ni nada. Cuando viene a la Federación una situación de irregularidad, nosotros lo ponemos o bien en manos de la Inspección de Trabajo, pues para que desde allí se persiga y se penalice a los empleadores y a las empresas que tienen situaciones de trabajadores en situación irregular. Hace falta un poco más de comunicación de la empresa con el trabajador. De momento no se ve discriminaciones. Sí, yo tengo el mismo derecho de primero con mi compañero, trabajamos juntos siempre. Nunca no tenemos problema con este chaval, Miguel, mi compañero. Sí, los usuarios llevan un tema, eso del racismo, lo llevan muy... Bueno, en mi empresa somos 64, solo hay 2 que no son inmigrantes. Y sí, ellos cuando ven una persona de color, le gusta mucho machacar. El hecho de luchar por mejores condiciones de trabajo ha generado más integración y ha generado mejor convivencia en el centro de trabajo entre trabajadores inmigrantes y trabajadores autóctonos. Con el paso del tiempo, pues yo creo que su integración se está llevando bien. Sus demandas, es más, la participación en la federación y a través de comisiones es muy importante, puesto que demandas que son muy suyas se están incorporando a los convenios colectivos, igual que están participando en las listas de miembros para el comité de empresa y se van integrando poco a poco, muy bien, creciendo en afiliación y no hay ningún problema respecto a ello. Yo no tengo fronteras, yo no tengo un país, tengo todo el mundo, todo para mí. Yo no tengo fronteras, yo no tengo un país, tengo todo el mundo, todo para mí. Súbete a la ruta de la libertad, rompe las cadenas de esta sociedad. Sistema corrupto, sistema de guerra, ellos tienen todo y tú no tienes una mierda. Libre, libre, tiene que ser libre, 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 libre tu corazón. Libre, libre, tiene que ser libre, 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 escucha mi voz. Libre, libre, tiene que ser libre, 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 libre tu corazón. Libre, libre, tiene que ser libre, 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 escucha mi voz. Hay gente que
se mata, hay gente sin tierra, hay gente sin sueño durmiendo en la selva. Yo no busco nada, solo quiero que tú sepas, tú eres la esperanza de nuestro planeta. Libre, libre, tiene que ser libre, 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 libre de tu corazón. Libre, libre, tiene que ser libre, libre, libre.